Que pasen nomás los acusados. Ya. Reanudamos entonces la audiencia y le otorgo la palabra a la abogada señora Santibáñez con el fin de que exponga en relación a los puntos consultados por el tribunal. Sí, señoría, en relación a la consulta del tribunal, efectivamente, en ambos tipos delictivos, vale decir el número 1 y el número 4, se exige además de la faz objetiva y la faz subjetiva constituida por el dolo un elemento subjetivo adicional, esto es que se obre con la finalidad de provocar en la población o parte de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie, en este caso concretizado materialmente en la naturaleza y efectos del medio empleado. Respecto al número 4, me refiero siempre en primer lugar al número 4 porque constituye la conducta que es el delito de peligro. El colocar el medio empleado y la naturaleza y efectos del mismo viene dado por el artefacto explosivo que, tal como señalé, era conocido por el imputado, conocía cuáles eran las consecuencias que tenía este artefacto, se eligió un lugar con alta afluencia pública, además de la hora en que tuvo lugar la explosión, lugar que además fue recorrido por el imputado durante varios minutos, de tal manera que sabían las personas que habían en este lugar y las que podrían además eventualmente llegar al mismo. Cabe señalar además, su señoría, que se colocó al interior de un recipiente de madera que justamente por las características del artefacto podía explosar y destruirse tal como ocurrió en la especie. De tal manera que esta finalidad de provocar temor en la población o en una parte de ella, de ser víctima de delitos de la misma naturaleza, efectivamente se concreta en este caso, en particular porque, tal como se señaló, esta intención que busca esta finalidad de generar peligro, que se presume en este caso por tratarse de un delito de peligro abstracto, como señalé, en esta oportunidad en particular se concretó por la puesta en peligro de la vida y la integridad física de todas las personas que pasaron el lugar estando activado el aparato explosivo. Insisto entonces, su señoría, que en cuanto a la finalidad, que es la que mueve al sujeto a ejecutar la conducta básica, que no es exigida su concreción por tratarse de un delito de resultado cortado, en este caso en particular, se concreta. De hecho, varias de las personas que depusieron en estrado señalaban: me pudo haber tocado a mí porque momentos antes pasé por el lugar. Vale decir, efectivamente, estas personas fueron afectadas. En cuanto a la conducta del número 1, calificada por esta querellante como homicidio frustrado y lesiones graves, efectivamente esta finalidad, materializada nuevamente en la naturaleza y efectos de los medios empleados, efectivamente se concreta en los resultados de daños provocados que ya señalé en extenso, me parece, respecto de cada una de las víctimas y respecto de los testigos que tuvieron en el lugar y respecto de la sociedad en su conjunto, como justamente la clase de artefacto utilizado, como los efectos concretos que se produjeron en este caso en particular, fueron capaces de provocar en la población completa, una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de esta clase de actos. Eso, su señoría, respecto a la concreción en particular. Ya. No sé si... Muchas gracias. ¿Sí? Ahora le otorgo la palabra a don Nicolás Brown para que haga su alegato. Muchas gracias, señoría. Primero voy a aclarar de qué me voy a hacer cargo. En primer lugar, el alegato se va a centrar
es lo referido a la acusación particular de este interviniente relacionado únicamente con el atentado de los dominicos, ¿ya? Y posteriormente se va a realizar un alegato referido a la demanda civil, que fue también interpuesta por este interviniente en representación de 3 víctimas, en este caso en representación de 3 demandantes civiles. Eso sí adelanto, señoría, que fue lo que señalé en el alegato apertura, que como ahí expliqué, digamos, que respecto a los elementos necesarios para que concurra la responsabilidad civil, nos vamos a servir de varios de los elementos típicos y no típicos probados en la acusación particular, señoría, de tal manera que vendría siendo el daño y la vinculación causal del hecho y el daño lo que faltaría únicamente probar. Entonces, en primera voy a referirme a la acusación particular. Señoría, nosotros como clínica jurídica en este caso representamos a 3 de las 6 víctimas del atentado a los dominicos. Me refiero a Ramón Alejandro Montes Fuentes, Luis Antonio Vega Quesada y José Luis Borges, sin perjuicio de existir otras 3 víctimas conocidos como Carlos Gatica, Cristian Tavilo y Álvaro Silva. En este sentido, señoría, me estoy refiriendo al atentado ocurrido el día 13 de julio del año 2014, en que a las 22:52 horas explosa un artefacto explosivo en el tren denominado 112 en la estación Los Dominicos. En primer lugar, me voy a referir a las víctimas que se encontraban haciendo y cuáles fueron los efectos que tuvo esta explosión en ellos. Me refiero en primer lugar al testigo número 5, que es Luis Antonio Vega, que era el chofer de ese metro, me refiero al metro 112, quien se encontraba realizando el ingreso a la estación Los Dominicos, posteriormente entra a la cola de maniobras y para finalmente posicionar el metro en dirección contraria, esto es de San Pablo a Los Dominicos, situación en la cual tiene que necesariamente pasar por el interior del metro. En estas circunstancias es que él se encuentra con esta mochila que él describe como de color negro con unas letras de color gris. Y quiero recalcar esta situación, señoría. La activación del protocolo se debió a la circunstancia azarosa de que Luis Antonio Vega encontrara esta mochila. Es decir, este atentado podría haber producido lesiones y efectos mucho más gravosos si es que el chofer de este metro, que es Luis Antonio Vega Quesada, no hubiera encontrado azarosamente esa mochila, su señoría. Y él lo refiere, señala, cuando él encuentra esta mochila dice, y cito, pensé, se le quedó a un pasajero y por lo mismo él activa el protocolo de seguridad dentro de los cuales se le comunicó que debía cerrar las puertas de su tren. Luego, y ya activado el protocolo de seguridad, ocurre que los vigilantes de metro, llamados guardias Gama, que acá nos referían, ingresan al interior de este vagón, que era el último vagón de este metro, y él dice que incluso cuando él escuchó que era una bomba, él dice, incluso al percatarse de esto, pensé que no iba a detonar, señoría, porque no había sucedido nada parecido. O sea, acá primero antes nada parecido. Hacer hincapié en esto. La primera situación, que él, con una circunstancia de toda normalidad, dice un objeto olvidado, inicia el protocolo, y luego incluso al enterarse de que contenía un extintor, que a todas luces parecía un artefacto explosivo, él mantiene la calma porque esto nunca había pasado antes, señoría. Posteriormente sabemos lo que pasa, explota a las 22:52 horas y en él se genera, señala, una pérdida de equilibrio y con el pasar de los primeros segundos un fuerte dolor de cabeza y de oídos, que esta sensación de fuerte dolor de cabeza y de oídos le duró por aproximadamente 18 horas, indica. Como factores inmediatos también experimenta gran nerviosismo e incertidumbre de lo que iba a pasar con framo posterior. Indicó acá en estrado, señoría, fue algo para no creer,
Afectó mi forma de ver las cosas, cambió forma de relacionarme socialmente. Indicó también haber experimentado en los meses posteriores insomnio, que son menos horas de sueño, y indica también como consecuencia directa que él estuvo una semana sin manejar el tren. Acá explicó que sin perjuicio de eso se tomó unos días, pero luego al volver a trabajar al metro, solicitó una semana al menos para no subirse a un tren, entonces realizaba más bien labores de oficina. Una vez pasado una semana, señoría, indica que no podía manejar un metro, no se sentía con confianza y por lo mismo solicitó que se trabajara en duplas, que es una modalidad conocida en metro, en que no es solamente un chofer, sino que son dos, en este caso, claro, duplas, son dos choferes los que van. De tal manera, él señalaba que estuvo entre 1 a 3 semanas en este trabajo de dupla, sin recordar el tiempo exacto, lo que da cuenta claramente del componente psicológico, emocional, que esto le causó. Bueno, señala también, y como anécdotas que él contó, que tenía la costumbre ahora de que cuando iba caminando por las calles se encontraba con objetos olvidados, incluso cuando la basura hace mucho tiempo no había sido sacada, él se cambiaba de vereda. Y este comportamiento bastante, digamos, cuidadoso, si se quiere, también se lo traspasó a su familia, de tal manera que su misma familia empezó a comportarse de esta misma. También refiere una anécdota que ocurrió 3 a 4 semanas con posterioridad al 13 de julio. Situación en la que un pasajero le deja un bolso, señala, un bolso olvidado, al lado de la cabina de conducción y él indica que estos efectos experimentados de nerviosismo, de incertidumbre, los revivió. Finalmente indicó que, llamó de corolario respecto a su relato, que se tomó más de 2 meses para volver a ser como antes. Aquí también, señoría, depuso el perito médico, el servicio médico legal, me refiero al perito 17, Marco Ramírez, y él indica, y aquí cito, Vega fue derivado de salud mental porque sufría muchas alteraciones psicológicas que habían significado su desvinculación del metro. En ese sentido, esa es la anamnesis que refirió el perito. En la anamnesis está señalando claramente que el señor Vega le indicó que fue desvinculado de metro, que finalmente fue desvinculado en diciembre del 2014, producto de las alteraciones psicológicas sufridas por este atentado. También se incorporó, señoría, al documento 57, que dice relación con la ficha clínica de la Mutual de Seguridad, en que se relata que el paciente sufre un trauma acústico al oído derecho más cefalea. Pasando a la segunda víctima que representamos, me refiero al testigo 6, que es José Luis Borges Miranda, también un conductor de metro, que al momento de explosar el artefacto explosivo, él se encontraba en el segundo piso del PML. El PML, señoría, si recordamos, era una oficina donde estaban los choferes de metro, en que, entre otras cosas, se realizaban trámites de oficina y se mantenía comunicación con los choferes y con otras áreas, digamos. Entonces, José Luis Borges Miranda se encontraba en el segundo piso y él indica que al momento de la evacuación, esto ocurre al momento de iniciarse con los protocolos de seguridad, se ordena que se evacúe, y él estaba evacuando, él se encontraba a la misma distancia, entre unos 3 o 4 vagones de diferencia con el aparato explosivo. Y indica que producto de esta explosión, como secuelas directas, experimentó nerviosismo, un pito fuerte en el oído y un fuerte dolor de cabeza. Luego relató secuelas psicológicas también y llama la atención la similitud de su relato respecto a José Luis Antonio Vega, que también le causaba mucho nerviosismo y un estado de alerta permanente con los bolsos, no solo en bolsos olvidados, señoría, en las estaciones, sino bolsos también que cargaban las personas. Y esto no únicamente en el metro, sino que en otras esferas de la vida. Indica que de temeroso en un nivel de estrés complicado. Y también nos señaló acá, señoría, que con posterioridad, y por eso no se encuentra en los datos
este hecho no se encuentran los datos de atención de urgencia, porque este fenómeno o esta situación la experimentó con posterioridad. Una sensación de ahogo, señala, dolor en el pecho, ese dolor que se extendió durante 2 meses, señoría. Indica finalmente que, también como corolario, entonces señaló sensación de ahogo de 2 meses, que nunca antes había experimentado y que en un principio le causó totalmente extrañeza haberla experimentado. Duró 2 meses y el estado de alerta duró 1 año, señoría. Finalmente, y en este sentido me remito a lo señalado por Marco Ramírez, que también lo atendió a todo en un mismo día, y en que para todos las víctimas que voy a referir, él constata lesiones leves, señorías. Lesiones leves que tienen que ver con trauma acústico, que son, digamos, atribuibles a los efectos explosivos del aparato el día 13 de julio de 2014. Y en este caso, las lesiones leves él las señala con un tiempo de incapacidad de 12 días. Por último, el documento 57, que es el dato de atención del señor Borges, indica trauma acústico bilateral y cefalea. Cefalea nuevamente, señor. Por último, tenemos al testigo número 2, Ramón Alejandro Montes Fuentes, que es el último de las víctimas que estamos representando, que también es conductor de metro. Y él ese día, me refiero al 13 de julio, alrededor de las 22:50 horas, estaba a cargo del PML, esta oficina de conductores. Él indica, escucha guardia respecto al aviso de bomba, y vuelve a decir lo de Vega. Dice, no lo tomamos en serio, señoría, porque nunca había pasado estas cosas. Indica también que se encontraba a 3 metros del lugar de la explosión y señala como secuelas psicológicas un estado de alerta permanente. Y también tiene una anécdota con una bolsa. Que cada vez que veía una bolsa tirada, arrojada en el metro, se ponía muy nervioso, y cito, y señala, qué mala suerte, pensé otro artefacto. Entonces, estado de alerta ya indiqué. También voy a repetir a lo señalado por el perito Marco Ramírez, Servicio Médico Legal, exactamente lo mismo, lesiones leves atribuibles a explosión de aparato explosivo, con tiempo de incapacidad, o que significa tiempo de incapacidad de 12 días. El documento 57 indica trauma acústico, oído izquierdo, cefalea, nuevamente cefalea y tinnitus. Luego, señoría, vino a exponer, si nos recordamos, la perito número 34, expuso en este tema el 3 de abril, me refiero a Gladys Bruneto Mier, otorrina laringóloga. Y a una de las preguntas realizadas por este interviniente se refirió a lo que debía entenderse como tinnitus y cefalea, ¿ya? Que en el fondo arroja luz, para este caso en concreto los dominicos, pero también, señoría, va a arrojar luz respecto a otros resultados lesivos en caso de subcentro. Señala que la tinnitus se produce una lesión a nivel de las células celíadas externas del oído interno. Y también señala que respecto a la cefalea, indica que es un efecto o espectro psicógeno del fenómeno. Se produce por contractura muscular del cuello. Esa es una de las causas asociadas. También citó, digamos, cierta literatura que indicaba cuáles son los efectos que a grosso modo en general se producen en las personas víctimas de atentados de explosivos, y tenemos el caso del zumbido, dolor de cabeza, sordera. Volviendo a la explosión de la bomba del 13 de julio de 2014, señores. Y acá me voy a referir al tipo de explosión. Indicaban los testigos que vinieron a declarar, así como las víctimas que he citado, muchas de ellas indican que nunca habían escuchado un sonido de esta magnitud. Indicaban que era un estruendo, un fuerte ruido, pero había víctimas, y me estoy refiriendo a 2 personas, que es Carlos Gatica y Cristian Tavilo, que no los represento, pero sí fueron acusados, en la acusación particular fueron catalogados de víctimas, que indican que sí ellos con anterioridad habían escuchado un ruido de esta magnitud, pero fue en el tema del servicio militar por la explosión de granadas. Entonces, eso es lo que ellos hacen la similitud, lo relacionan con la explosión de granadas. Y no hay que olvidar que si bien la explosión fue muy fuerte, en el caso de los dominicos, la explosión se dio cuando las puertas estaban cerradas. O sea,
Me pregunto cómo hubiera sido si la puerta hubiera estado abierta, solamente pensando en la magnitud de la explosión. ¿Sí? Volviendo a la magnitud de esta explosión, uno puede señalar que se vio esta magnitud en cómo afectó a las personas, que ya di cuenta, pero también uno lo puede realizar respecto a la magnitud, la potencia de esta explosión con las secuelas o con los daños experimentados o sufridos por el mismo vagón, digamos, el vagón del tren 112. Aquí ya indicó el señor fiscal que los daños totales se elevaban a la cifra de 21.040 euros. También se citó por parte del Ministerio del Interior al testigo 169, Carlos Bernavides, que el 30 de marzo indicó que nunca en su tiempo de trabajo, que él es gerente de operaciones, a cargo de la línea 1 al metro, que en su tiempo de trabajo nunca había visto una magnitud de este tipo en los daños del tren. Pero lo que no se señaló, señorías, es el tipo de daños que se produjo. Se produjo daños en los asientos, en los pisos, en las ventanas, las puertas, en las dovelas, que recordemos que era este artefacto o lugar que estaba por sobre de las puertas y que controlaba el sistema eléctrico de las puertas. Y un factor muy importante, señoría, indica que el material de que está construido estos metros es de acero y aluminio muy resistente, que son elementos a tener en consideración para calificar estos daños, señoría, porque no es lo mismo, obviamente, que estos daños se realicen en una pared de madera, por ejemplo, que al parecer hay mayor probabilidad de causar daños, a que estos mismos daños se produzcan en una pared de acero, señoría. Aquí vincularlo con lo que declaró el perito 7, Carlos Castillo Vega, el 30 de marzo, que fue la persona que, entre otras cosas, y junto a otras personas, levantó cierta evidencia del sitio del suceso, dentro de la cual se encontraban estos trozos de extintor, uno de los cuales, me refiero a la evidencia número 7, se encontraba incrustada en una pared, dentro de la pared, digamos, del vagón, arriba de una de las puertas. Vincular esto, señoría, con el tipo de pared, con el tipo de material resistente. Siguiendo con el artefacto explosivo, también escuchamos acá, que en concreto me refiero al perito 4, Tomás Cáceres Gaete, quien declaró el 31 de marzo y que se refería a los efectos que tenía cualquier tipo de explosión. Indicó efectos de sobrepresión, fragmentación y térmico incendiario. El efecto de la sobrepresión significa o tiene como resultado un aumento súbito de la presión atmosférica, que en este caso concreto lo podemos ver en la deformación que se produjo, señoría, en el contenedor, que era este cilindro metálico color rojo, o sea, con la fuerza que tiene que haber existido para quedar de esa manera doblados. El efecto sobrepresión tiene un efecto de causa-efecto respecto al efecto de la fragmentación, es decir, el efecto sobrepresión que afecta a la resistencia, que en este caso la ejerce el contenedor. Por efecto de sobrepresión, el contenedor se fragmentó, lo que creó este riesgo, digamos, brutal para las personas que podrían haber estado dentro del vagón. Y que se realiza o tiene relación el efecto de fragmentación con las esquilas, ¿no? Luego, y por último, el efecto térmico incendiario, que tiene que ver con también un aumento súbito en la temperatura. Indica este perito, el día 31 de marzo, si hubiera habido una persona adentro del vagón, lo hubiera quemado y cicatrizado, señoría. Nosotros pudimos ver este efecto térmico incendiario cuando vimos los videos respecto al destello de la luz incandescente que se produjo. En este juicio, como sabemos, se ventiló varios atentados en que se ocuparon artefactos explosivos, 3 de los cuales que fueron detonados, me refiero a Subcentro, a los Dominicos, la primera comisaría, y también uno que es la 39 comisaría, que si bien no se acusó, se ocupó como elemento para referirlo como contextual o circunstancial. En todos estos contenedores, señoría, en todos estos artefactos, se dio una similitud de que dio cuenta el perito número 2, Marco Fuentes Díaz, el día 20 de septiembre. Indicó como similitudes que no, esto ya se referido extensamente el fiscal, y
en este sentido solamente lo voy a hacer a grosso modo como resumen: similitudes en el contenedor, me refiero al extintor rojo de 1 kilogramo aproximado, el tipo de explosivo que es pólvora negra artesanal, el sistema de activación, el funcionamiento y la fuente de poder empleada, que todos sabemos que eran 2 pilas AA más otra pila que era el funcionamiento del reloj. Lo que quiero destacar acá, y este mismo perito lo advierte, señala el 20 de septiembre como conclusión a un peritaje realizado, a un peritaje comparativo de estos artefactos. Señala, se advierte analogía razonable entre los distintos componentes utilizados para confección de los artefactos. Eso es lo primero. De esto se puede inferir, indica, 4 artefactos explosivos están confeccionados bajo una misma idea de fabricación. ¿Sí? Pero quiero ahondar aún más. Una cosa es que exista una similitud respecto a la fabricación teórica o a los componentes a nivel teórico que se emplean. Me refiero, en todos los casos es un extintor de 1 kilogramo. En todos los casos se ocupa un reloj análogo. En todos los casos también se pone un tornillo metálico que hace las veces en el número 3 o en el número 4, que hace las veces de cierre de circuito. Pero esta similitud es más allá, señoría. No es únicamente una similitud teórica de los componentes y funcionamiento, sino que existen unas coincidencias en la especie concreta que se ha elegido de esos componentes. Me refiero, en todos los casos fue pólvora negra, de índole artesanal, digamos, la que se empleó. Pero esa pólvora negra, además, como indicó el perito Raúl Cáceres Serrano el día 7 de septiembre, al momento de realizar el cotejo de las pólvoras, indica que existe cierto grado de correlación entre ellas. O sea, una cosa es que sea pólvora artesanal, pero además entre los componentes, que sabemos que pueden haber distintos porcentajes en los componentes, indica que existe una similitud, específicamente en los elementos que son raros, indica. Y hablando de eso, de un marcador natural, ¿ya? Como segundo elemento específico de similitud, me referiré también al caso de los tornillos. Una cosa es que en la teoría se emplee un tornillo que se clava, o sea, atornilla, valga la redundancia, se atornilla en el reloj como cierre de circuito, pero cosa distinta es indicar que en este caso todos los tornillos fueron encontrados en los cuatro explosiones que me referí, entre el número 3 y el número 4, señoría. Y por último, y una similitud que es, a mi juicio, exorbitante, es la que indicó el perito 2, Marco Fuentes Díaz, a propósito de la incorporación del otro medio de prueba 174. Esto lo realizó el día 20 de septiembre. Indicaba que en este otro medio de prueba 174, que son 46 fotografías de los diversos sitios del suceso, y respecto a la pila ocupada, que todos que sabemos que fueron siempre 3 pilas AA, indica, en los dominicos aparece 3 pilas AA, 2 de las cuales se lee la frase o la leyenda DEC 2019, que el mismo perito indicó que se refería a diciembre de 2019, que estaba señalada como la fecha de vencimiento de las pilas. Es decir, en 2 de las 3 aparecía esa leyenda, y en la tercera pila, que también era Duracell, no pudo indicar lo mismo únicamente porque estaba gastada esa parte, lo que no hacía posible poder leer. En la 39 comisaría, que como he indicado es un hecho de contexto simplemente, una de las 2 pilas que se encontró, aquí debo indicar que se encontraron 2 pilas y no las 3, pero las 2 pilas eran Duracell, una de las cuales se podía leer la fecha de vencimiento, que era, desde luego, diciembre de 2019 también sería. La segunda no se puede leer porque, como ya señalé, estaba gastada. En la primera comisaría, lo mismo. 3 pilas encontradas, 3 marcas Duracell, 2 de las cuales vencían en diciembre de 2019. La tercera no se podía leer porque estaba gastada. Y por último sería el subcentro, en que si bien se encontraban 3 pilas, 2 eran de marca Duracell y una Sony. Al referirse a las pilas Duracell, lo mismo. Una, que era la única que se podía leer la leyenda, vencía en diciembre de 2019. La segunda, que no se podía leer, justamente no pudo indicar lo mismo. Y aquí, señoría, quería traer a colación las palabras del fiscal Orellana, y la hago mía. Decía,
¿Cuántas coincidencias puede soportar la razón para mantenernos en el azar, señoría? Porque no es únicamente una similitud abstracta o teórica de los artefactos explosivos empleados, sino en el concreto, en la especie concreta elegida, hay similitudes específicas, señoría. Como ya indiqué, la pólvora indicaba el lugar donde se eligió poner los tornillos, y finalmente, y como corolario también en este punto, a la fecha de vencimiento de las pilas. ¿Qué dice la razón, señoría? ¿Qué dice la razón lógica? Que las pilas fueron compradas o el mismo día, o que eran comprados venían en un mismo envoltorio, qué sé yo, sí. También sí. Ya, sí. También indicar, señoría, que la colocación del artefacto, como ya sabemos, los imputados, acusados, realmente indicó tanto el señor fiscal como el Ministerio del Interior, y no es mi intención alargarme en este punto, que los acusados el día 13 de julio habrían tomado el bus, digamos, de Transantiago 230 a las 21:45 horas, para posteriormente, bueno, lo tomaron eso en Santa Rosa con Santo Tomás, para posteriormente abordar un bus de la línea 421 a las 28:18 horas en la Alameda con Santa Rosa, para posteriormente ingresar en el Metro del Golf a las 22:33 horas y descender en la estación Manquehue a las 22:38 horas. Con posterioridad a haber colocado el artefacto explosivo, y al bajar de la estación Manquehue, toman el bus de recorrido 216. Y aquí quiero recordar, señoría, una cita del abogado defensor Eduardo Camus en su alegato de apertura y respecto a las circunstancias de haber portado una mochila. Y quiero señalar, además de lo que se ha indicado como indubitado, de que estas personas acusadas portaban una mochila, en concreto el señor Flores, portaba una mochila al menos al momento de subir al Golf, y ya no la portaba ni tampoco Natalie Casanova, cuando se bajaron en Metro Manquehue. El abogado citado indica: la persona que aparece hombre lo hace con una mochila. Cuando personas abandonan metro, lo hacen sin mochila. Es por eso que la policía deduce, lo más probablemente que correctamente, que esta habría sido la pareja de personas que habrían colocado el artefacto explosivo en este vagón del tren. Volviendo al recorrido, y lo que se me olvidó señalar es que con anterioridad a haber tomado este bus 230 en Santa Rosa con Santo Tomás a las 21:45, el acusado Flores hizo carga de las dos tarjetas VIP asociadas. Me refiero a tarjeta VIP primero 1720-6992, que ocupaba el acusado Flores, y también de la carga de la tarjeta VIP 1740-7579, que empleaba la acusada Natalie Casanova. Respecto a este punto, hay un testigo, que es el testigo 25, me refiero a Héctor Valdés González, que el día 26 de mayo depuso sobre este tema, indicando que en el local Tini, a las 20:20 horas, el acusado Flores cargó ambas tarjetas indicadas con un monto de 1.000 pesos, quedando como saldo total en ambas tarjetas. Me voy a referir primero a la 1720-6992, la que ocupaba Flores, con un saldo de 1.420 pesos, y la tarjeta que ocupaba Natalie Casanova con un saldo de 1.150 pesos, señoría. ¿Para qué es relevante saber este monto? Es relevante porque, como señalamos, tanto por la información rendida por el uso de la tarjeta VIP, que ya se ha indicado la Fiscalía y el Ministerio del Interior, hubo un uso conjunto de las tarjetas tanto en el recorrido del bus de 230, en el 421, en estación Metro El Golf. No así cuando descienden en Manquehue y abordan el 216, en que solamente hay la validación de la tarjeta 1720-6992, ¿ya?, que es la asociada a Flores. Y esto se debió a una situación lógica, señoría, que el pasaje de bus en esa época, como indicó este testigo, Héctor Valdés, costaba 610 pesos. Ya por el hecho de haber abordado el primer bus, la acusada Natalie Casanova, su saldo de 1.150 pesos en un inicio disminuyó a 540 pesos, lo que no le alcanzaba para realizar otra validación.
Recordemos que existieron otras validaciones, me refiero al bus 421 y el Metro del Golf, pero esto es parte de la modalidad en que funcionan estas tarjetas, que digamos uno puede hacer hasta 3 validaciones cobrándote solamente un pasaje. Respecto a este punto, señoría, referido a otros métodos o medios de prueba que ha ya realizado una lata de exposición la Fiscalía y el Ministerio del Interior, quiero indicar además el tema del allanamiento, que nosotros no acusamos por ese hecho, más bien porque no nos corresponde, no podemos, pero sí, y eso está señalado, indicado, tanto es más bien en la acusación particular y en la autoapertura, por lo tanto, que nosotros lo ocupamos como un hecho indiciario, digamos, que es de contexto, pero que al mismo tiempo para nosotros es indiciario, digamos, de los delitos por los cuales nosotros finalmente acusamos. Me refiero al subcentro, me refiero también a los dominicos. El fiscal se refirió a la pólvora en concreto, digamos, levantada, primero encontrada, luego levantada del domicilio ubicado en Juan Ruiz Peña, poeta Juan Ruiz Peña, 11032, me refiero a 2 bolsas de 500 gramos y 180 gramos respectivamente, con pólvora que luego de ser peritada se entendió que era pólvora negra artesanal. Indicando además que uno de los componentes temporales que indicaban que esa pólvora no llevaba mucho tiempo ahí era que se encontraba seca, sin perjuicio del estado del terreno. Y otro elemento, como indicio, señoría, que nos dan a entender de que esa pólvora estaba hace no mucho en ese lugar, era que, y este fue la razón por la cual se cavó ese hoyo, fue que se encontraron que la tierra estaba removida, y esto le llamó la atención al equipo pericial, señoría. Estaba removida no hace mucho tiempo, sino que se veía que había estado removida recientemente. Eso respecto al punto, señoría, de los hechos y de la participación. En todo lo demás, referido a la participación, me refiero a el uso de las tarjetas VIP, al cruce de información entre el uso de las tarjetas VIP, entre el sistema Maxtrack que posiciona a través del GPS a los buses. Me refiero también a las cámaras de video, tanto en el metro como en ciertas calles, como en Manquehue. Me voy a remitir a lo indicado por la Fiscalía, así también con la pericia genética. Voy a enunciar ahora brevemente la calificación jurídica de estos hechos. Y aquí advierto, y desde ya señalo, que me voy a abocar en un 90% lo que ya señaló María Elena Santibáñez, específicamente respecto al delito terrorista. Entonces, acá acusamos particularmente por 2 delitos, señoría. El primero de ellos es el relacionado en el artículo 2, número 2 de la ley 18.314 en relación con el artículo primero de la misma ley, lo que indica que para la configuración de estos delitos existe una combinatoria de artículos. En un primer caso se requiere este ánimo que ya ha sido largamente referido, este ánimo terrorista, que es un elemento típico que tiene que estar, un elemento común típico a todos los delitos terroristas, es decir, tiene que estar en cualquiera sea. Y luego existe una combinatoria de ese ánimo con una de las conductas indicadas en el artículo 2, algunas de ellas que son conductas reguladas por la ley común o reguladas me refiero al delito de homicidio, el delito de lesiones, en que se toma el artículo, por ejemplo, 399 de la legislación penal para combinarlo con este ánimo. Y en otros casos nos encontramos en delitos, o más bien conductas reguladas autónomamente, como el caso del artículo 2, número 2 de la ley 18.314. Respecto a esta conducta, el fiscal Raúl Guzmán indicó que este tipo de delito podía cometerse a través de, o más bien el artículo 2, número 2, encerraba 3 delitos distintos, o que es lo mismo decir que tiene una modalidad comisiva de maneras distintas, que son 3. El primero indica
que sería apoderarse de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio, que no es nuestro caso, señor. El segundo caso, atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público, que es nuestro caso. También en nuestro caso, en la tercera modalidad de comisión, que se refiere a realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. Y lo que primero quiero referir, señoría, es respecto a la naturaleza de estos delitos. Y esto sí hago el hincapié que esta es una, digamos, la conclusión de que hemos llegado nosotros. Hemos llegado a la conclusión de que se trata de dos delitos de peligro abstracto en el caso de atentar y apoderarse, y un delito de peligro concreto en el caso de realizar actos, digamos, que en concreto ocasionen un peligro para la vida o la integridad física de las personas. Y recordar simplemente que la diferencia entre los delitos de peligro abstracto y el peligro concreto es que, bueno, en estos casos el legislador ha vinculado, digamos, la sanción penal a una puesta en peligro de un bien jurídico, no siendo necesario la lesión. O sea, le ha bastado en primer momento la puesta en peligro. Y respecto a las dos primeras conductas, apoderar y atentar, no es necesario que efectivamente se produzca un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. Se puede señalar que la ley lo presume, o más bien uno puede decir que el fundamento para que ha tenido el legislador para no exigir en concreto el peligro para la seguridad o la vida de las personas, el fundamento que ha tenido ha sido justamente estos bienes jurídicos que por su magnitud y por el tipo de conducta especialmente gravosa que estamos hablando de un medio de transporte en servicio, le ha bastado con que se realice y perfeccione únicamente la conducta, de tal manera que los bienes jurídicos únicamente sirven de base para interpretar el delito penal y son los que sin duda han tenido en su momento el legislador como fundamento para consagrar este delito. Diferente el caso del delito de peligro concreto, digamos, que sería el ejemplo de la última modalidad comisiva. Me refiero a realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes, en que no basta únicamente como fase objetiva, no basta únicamente que la realización de una conducta que afecte un medio de transporte, digamos, en servicio, aquí en este caso el metro, sino que además se requiere que efectivamente esa conducta haya puesto en riesgo la vida o la integridad corporal física de sus pasajeros. De tal manera, y acá cito, señoría, voy a citar a Roxin en su texto tomo Derecho Penal, parte general, fundamentos de la estructura de la teoría del delito, página 404. Indica, haciendo referencia a la distinción entre delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Indica que los delitos de peligro concreto, uno de los ejemplos es el siguiente. Esto está en la legislación alemana, en el artículo 315c. Señala, como ejemplo, tráfico viario, en que se describen peligrosas formas de conducción, pero que se requiere adicionalmente que sean puestas en peligro en concreto la vida o integridad de otra persona o cosas de considerable valor. Esta técnica legislativa es, no voy a decir igual, pero es muy similar a la ocupada en el caso del número 3, me refiero a realizar actos que pongan en peligro la vida de sus pasajeros. Es la misma técnica legislativa, lo que aboga, digamos, es que se trata efectivamente de un delito de peligro concreto. Entonces, bastaría para el primero de los delitos
que tiene relación, que dice atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público, probar que simplemente se atentó contra en este caso, contra el metro de Santiago, que es, como ya se ha señalado, una de las, si no la estructura que mueve más cantidad de personas en Santiago, al menos, y siendo la que más mueve la línea 1. Entonces, basta para probar este delito simplemente con la prueba que ya se ha rendido de que se colocó un artefacto explosivo en condiciones de detonar en un medio de transporte público en servicio. Todos estamos conscientes de que se encontraba en servicio, y la prueba irrefutable es que se encontraba tan en servicio que incluso los acusados estaban ocupando. O sea, distinto es el caso de la conducta tercera, en que se exige además en el tipo que se vincule con un peligro real para las personas respecto a la vida o la integridad física. Y en este sentido, señoría, no es cierto que en este atentado hayan sido víctimas 6 personas. Fueron víctimas muchos más. La concepción de víctima hay que vincularlo con la descripción típica. El tipo no exige que efectivamente se ocasionen lesiones en las personas, indica únicamente que se creen condiciones de riesgo, de peligro para ellas. Y en este contexto, referido al testigo 23, Jonathan Aravena Flores, quien depuso el 28 de septiembre, que realizó un catastro de personas que o bien descendieron o bien subieron al metro, contabilizó a 141 personas que subieron entre la estación El Golf y Los Dominicos al tren 112, 4 personas que abordan, o sea, 141 personas descienden, 4 abordan y 12 son evacuadas del andén en la estación Los Dominicos, contabilizando un total de 155 personas. Ese es el número de víctimas vinculado al tipo penal. No son 6 personas, señoría, son 155. Para señalar que efectivamente se puso en riesgo su vida, creo yo que no basta indicar únicamente el número de personas que habían. Y en este sentido, tenemos la declaración del testigo 14, Luis Jara Araneda, quien a una de las preguntas del fiscal le pidió que indicara de qué tipo de tren era este, señalando que los vagones no tenían divisiones, es decir, uno puede circular libremente por el metro. Esta circunstancia relevante para el caso es bastante obvia porque los acusados, como vimos en video, tanto Natalie Casanova como Juan Alexis Flores, Riquelme, se subieron en un vagón que no era el último vagón, era un vagón que estaba casi al medio del metro y necesariamente tuvieron que desplazarse por el interior. Este peligro concreto y real encuentra mayor gravedad si vinculamos la declaración del perito número 8, Rafael Cárez Sepúlveda, quien depuso el 31 de marzo indicando y haciendo referencia a una pregunta sobre los artefactos explosivos artesanales. Y él indica: este tipo de artefactos artesanales significa gran riesgo para la persona que lo transporta y desde luego para las personas que están en sus alrededores. Por lo mismo, señoría, tenemos un metro que se contabilizó entre la estación y el metro del Golf a Los Dominicos 155 personas que podían, y de hecho tienen que haberlo hecho, señoría, desplazado por el interior del metro, así como se desplazó los mismos acusados que iban con un aparato, un artefacto explosivo que era artesanal. Finalmente, señoría, y para indicar que este medio de transporte se encontraba en servicio y que no solamente se afectó la vida de 6 personas, sino que el tipo penal le basta, digamos, el peligro concreto, que fueron 155 personas, también declaró una de las víctimas, que es el testigo 4, Álvaro Silva Olivares, que el 29 de marzo señaló que él venía atrás del tren 112. Es decir, el señor Vega ingresa a la estación Los Dominicos con el aparato explosivo, se introduce en la cola de maniobra, hace el cambio,
posteriormente coloca su tren en la estación con dirección de San Pablo a Los Dominicos, tren que iba a realizar servicio, y estando en esa circunstancia, Álvaro Silva, conductor del chofer de metro que venía en el metro anterior, estaba recién haciendo ingreso. Y ese chofer de metro tenía 30 personas en su interior. Perdón, señoría, tuvo un error. Coloca en dirección el tren 112 en dirección Los Dominicos a San Pablo, finalmente. Respecto a lo largamente señalado, hemos visto la faz subjetiva, que tiene que ver, y aquí me voy a referir al contenido doctrinario que realizó María Elena Santibáñez, respecto al dolo, el elemento tanto intelectual, es decir, a esto hay que simplemente probar que ellos sabían, los acusados, que era un medio de, en este caso, transporte, el metro en servicio, que sabían que estaban atentando con sus actos a ese mismo metro, o en su caso, poniendo en riesgo la vida de las personas, lo que es fácilmente demostrable porque ambos acusados permanecieron por largo tiempo, recordemos, desde el Golf, estación El Golf, a estación Los Manquehue, al interior del metro, se encontraba en total con 155 personas. También sabemos que es obvio que sabían que se encontraba servicio porque ellos lo estaban usando. Me referí además al elemento del dolo, del dolo que necesariamente tiene que ser directo. También me referí ya a la faz objetiva y indicar finalmente respecto a este elemento subjetivo distinto al dolo que exige el tipo penal, que está contenido en el artículo primero de la ley 18.314, que me hago parte de lo ya señalado por María Elena Santibáñez. Esta finalidad que requiere digamos, probar una intención, o motivos, digamos, que se encuentran en la esfera interna del sujeto. La misma ley ha indicado, y por eso es tan importante, señoría, remarcarlo, la ley no ha indicado únicamente la finalidad, sino que ha señalado la manera en que se cristaliza esa finalidad. Se cristaliza lo mismo que tanto los que han expuesto con anterioridad han indicado como métodos alternativos de concreción. Uno de ellos, el que se ha escogido, es en atención a la naturaleza y efectos de los medios empleados, señor. Sí. Y acá, finalizando, respecto a la naturaleza, el diccionario de la Real Academia Española ha señalado que es la virtud, la calidad, la propiedad de las cosas, y respecto a los efectos, aquellos que siguen por virtud de una cosa. Me pliego a lo ya indicado, la naturaleza. Se ha escogido, señoría, poner un artefacto explosivo en la línea 1 de un metro en servicio. Se ha escogido colocarlo no en un andén, sino al interior de un tren. Un tren que por lo demás, cuando viaja, todos sabemos, lo hace con las puertas cerradas. El testigo que es víctima, Luis Antonio Vega, indicó que de él no haberse percatado de la existencia de este bolso, que podría haber pasado. Yo por eso indico que es un hecho azaroso haberlo encontrado. De no haberse percatado, el aparato hubiera explosado necesariamente en estación Escuela Militar o en estación Manquehue. Recordemos la gran cantidad de personas de estación que hacen a bordo o descienden en estación Escuela Militar. Por lo que iba a señalar, se escogió ponerlo adentro, es un lugar cerrado, y no solamente cerrado, es pequeño, señoría. Es un vagón de metro que las dimensiones son pequeñas, a lo más deben tener 2 a 3 metros de ancho. Entonces, si hubiera habido una persona al interior de ese vagón, estaríamos hablando de otro tipo de lesionados directamente. O muertos también, claro. También voy a indicar respecto a la hora escogida, una hora en que estaba haciendo el uso, y respecto a los efectos, esto ya me voy a remitir a lo largamente hablado sobre la magnitud del artefacto explosivo detonado. Señoría, a continuación
tengo que hablar de la demanda civil, pero no sé si por el horario o sigo nomás, no sé. Estoy empezando por los almuerzos. Sí, atendido la hora, vamos a hacer un receso por media hora para que también los acusados puedan ingerir sus alimentos.